Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Puedes conocer mucho acerca de una persona simplemente observando a sus hijos. Si los hijos son serios acerca de Dios y caminan en la autoridad de la Escritura, puedes estar seguro de que esa persona también está comprometida con Dios. Pero, desafortunadamente, lo contrario a esa declaración también es verdad, y es exactamente lo que aprenderemos en el estudio de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo a 1 de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. La semana pasada comenzamos este capítulo con la oración de Ana. Y vimos que es una mujer que reconoció con gratitud y acción de gracias la fidelidad de Dios. Sabemos que su hijo, y me refiero a Samuel, caminará en ese mismo carácter, como su madre y como su padre. Pero hoy, cuando veamos a los hijos de Elí, encontraremos exactamente lo contrario. Descubriremos que este hombre, de quien ya aprendimos que carecía de discernimiento espiritual, tenía 2 hijos que eran muy malvados. Habrá una palabra que se usa para describirlos, que nos dará una gran clave para entender quiénes eran estos jóvenes. Así que de nuevo, ve conmigo a nuestro pasaje en 1 de Samuel capítulo 2, comenzando en el verso 11. Vimos que esta familia, y estoy hablando de Elcaná y Ana, y todos los niños subían año tras año a Silo, con el fin de adorar a Dios, con el fin de pagar sus votos y ofrecer sacrificios, porque era una familia comprometida con el Señor Dios de Israel. Y ellos demostraban ese compromiso, y eso es algo sabio. Pero descubriremos que los hijos de Elí no tenían ese mismo compromiso. Noten lo que dice la Escritura. Comencemos en el verso 11. Elcaná regresaba a Ramá, o sea que volvía allí después de haber adorado. Regresaba a Ramá, a su casa. Pero el joven muchacho estaba ministrando delante del Señor, delante de Elí, el sacerdote. Lo que vemos aquí es que existía una relación cercana entre Samuel y el Señor. La razón por la que lo digo es que si lo miras en el lenguaje original, dice que el niño, y esta palabra significa un niño muy joven, estaba ministrando. Y no dice delante, como yo lo traduje, sino que literalmente dice con el Señor. Ese término expresa intimidad y cercanía entre Samuel y el Señor mismo. Resalta la fidelidad de Samuel. Y también el niño demostraba su fidelidad al servir y ministrar a Dios, dice aquí, delante de Elí, el sacerdote. Leamos ahora el versículo 12. En contraste con Samuel, vemos que los hijos de Elí eran hijos, y leamos esto con detenimiento, hijos de Bilial. ¿Qué significa eso? Es una expresión hebrea que habla de sujetos que son de lo más malvados, que están completamente corruptos. Habla de individuos que rechazan las instrucciones de Dios y están gobernados por sus propias lujurias y deseos. No son fieles, no tienen fe, y todo esto lo hacen intencionalmente,
o sea que son voluntariamente rebeldes contra Dios. No se conducen así por falta de entendimiento, sino que se rebelan contra Dios porque esa es su naturaleza, es a lo que están comprometidos. No tienen confianza, ni creencia, ni fe en la palabra de Dios o en los mandamientos de Dios. Así que leemos acerca de estos individuos y noten cómo concluye el verso 12. Ellos no conocían al Señor. Bien, de nuevo, lo que vemos aquí es que de la misma manera como la gramática bíblica quiere enfatizar la relación cercana que había entre Samuel y el Señor, aquí nos muestra justo lo opuesto con los hijos de Elí. Esta palabra para conocer no habla de un conocimiento intelectual, sino que indica que ellos no tenían una experiencia con el Señor Dios de Israel. No estaban interesados en Él, ni estaban con Él. Estaban separados de Él por causa de la lujuria de su carne, y lo veremos en un momento. Miren ahora el verso 13. Dice, y, literalmente, mishpat, que significa mandato o juicio. Sabemos que algunos de los mandamientos de Dios, cuando la Biblia se refiere a ellos, los menciona como mishpatín, los juicios de Dios. Aquí la mayoría de las Biblias lo traduce como una costumbre, pero es realmente una palabra más fuerte que esta. Así que era un mandato de los sacerdotes, o sea, una norma de los sacerdotes con el pueblo, que todo hombre ofreciera un sacrificio. Y dice que vendría un siervo del sacerdote, es decir, un joven varón, un joven trabajador de los sacerdotes, venía mientras la carne estaba hirviendo, con un tenedor de 3 dientes en su mano. Hablemos acerca de esta tradición, este ritual. Era un mandato que los sacerdotes hacían cumplir, y consistía en que cuando alguien venía a hacer una ofrenda, a ofrecer un animal, el animal sería preparado. Y mientras la carne del animal estaba hirviendo, lo que ocurría era que el joven siervo del sacerdote vendría con este instrumento, este tenedor que tenía 3 dientes, como dice literalmente, un tenedor de 3 dientes. Y él metería ese tenedor en el caldero donde hervía la carne. Y cualquier cosa que saliera sería para el sacerdote. Y esto era una costumbre, una regla, un mandato para aquellos que ofrecieran un sacrificio al Señor en el tabernáculo en Silo. Sigamos leyendo. Dice el versículo 14, y él golpearía en el recipiente, o sea, el recipiente que contenía el agua, la olla, el caldero, o lo que fuera que sostenía el agua que tenía la carne del sacrificio. Vemos 4 palabras diferentes que se usan aquí para un recipiente, un caldero, una olla o el envase que contendría el agua mientras hervía con la carne. Esto era lo que se hacía. Y dice, y todo lo que lograba enganchar con ese tenedor, lo tomaría. ¿Quién lo tomaría? El sacerdote lo tomaría. Y así lo hacía todo Israel. Los que venían allí a Silo. Así que esta era simplemente una costumbre, una regla que los sacerdotes hacían cumplir para obtener su porción. Y sabemos que según la Escritura, había una porción de esa ofrenda a la que los sacerdotes tenían derecho, y esta era la fórmula que usarían para obtener su porción. Bien, sigue leyendo porque el texto va cambiando. Podríamos decir que se pone peor. Mira el verso 15. Asimismo, antes de quemar la grasa, y no hace mucho me preguntaron acerca de esta palabra grasa o grosura. Si la miramos en hebreo, es el término jalef, que no es la palabra normal para grasa, la cual es shuman, sino que, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, no pienses que cuando la Biblia dice grasa o grosura, está hablando de esa porción grasienta de la carne, que toda la carne tendría. No estamos hablando de eso en absoluto. Esta palabra se usa para señalar la mejor porción, la que sería la porción preferida, y eso sería ofrecido de manera única. Estaba prohibido que alguien se comiera eso. A esto es a lo que la palabra de Dios se está refiriendo con grosura o grasa. Seguimos leyendo el 15. Antes de la ofrenda, o de quemar la grasa o la grosura, un siervo del sacerdote, este joven vendría y diría al hombre que estaba sacrificando: dale la carne para asar al sacerdote, pues no tomará de ti la carne hervida, sino la cruda. Lo que esto nos enseña es lo siguiente. Bajo el liderazgo de los hijos de Elí, ¿qué pasaba? En lugar de seguir la tradición que había estado vigente por mucho tiempo, ¿qué hacían? Ellos decían: no nos gusta la carne hervida. Eso se veía como algo inferior. Así que querrían carne cruda y la exigirían así. Y si no, veamos lo que dice la Escritura. Leamos al final del verso 15, donde dice: Él no tomará de ti la carne hervida, sino la cruda. Verso 16. Y si un hombre le respondía: quémala completamente, como el día de la grasa, o sea, haz lo que se requiere que hagas en este día, quemar toda la grosura o la grasa, ofrece esa parte y luego toma para ti lo que tu alma desee. Él le respondía: dámela ahora, o si no lo haces, entonces la tomaré. Esto muestra su intención. Yo la tomaré por la fuerza. Y eso significa de una manera violenta. ¿Qué nos indica la Escritura? Que si la gente no quería obedecer, porque quería cumplir el requisito bíblico de que la grosura fuese ofrecida como debía hacerse en esta ofrenda, de esa manera, si le decían a los sacerdotes: hagámoslo de la manera bíblica, ¿qué hacían ellos? Decían: danos primero lo que queremos, y si no haces caso, te lo he quitado. Es decir, estoy totalmente comprometido, por eso está en tiempo pasado. En español diríamos te lo quitaré, pero literalmente dice en hebreo te lo he quitado, para mostrar su fuerte intención. Te lo quitaré por la fuerza, o sea, violentamente. Así no es en absoluto como deberían funcionar los sacerdotes. Deberían verse a sí mismos como siervos de Dios, pero este no era el caso. Ellos actuaban según sus propios deseos egoístas, según lo que ellos querían recibir, y no según lo que Dios instruyó que ellos podían recibir. Verso 17. Por causa de esto, noten el comentario de Dios. Esto es Escritura, pero vean lo que comenta Dios acerca de esto. Verso 17. Y aconteció que el pecado de los jóvenes... ¿De qué jóvenes hablamos? Estamos hablando de los hijos de Elí. Así que Dios está haciendo aquí algo. Dice: y aconteció que los pecados de los jóvenes eran muy grandes delante de la presencia del Señor, porque los hombres, y está hablando de estos dos hombres, los hijos de Elí, estos dos hombres despreciaban la ofrenda del Señor. Ellos no estaban interesados en que el sacrificio se hiciera de la manera correcta. Ellos despreciaban, no tenían compromiso alguno con la adoración. Esta ofrenda estaba relacionada con la adoración. No estaban interesados en adorar a Dios. Simplemente querían obtener lo que querían, y querían obtenerlo de la manera que ellos querían, la carne cruda, para que pudieran asarla, porque así les gustaba más que la carne hervida. Y el resultado final nos revela que su pecado era muy grande
y que ellos despreciaban este sacrificio para el Señor. No estaban interesados en lo que a Dios le interesaba. Todo esto es una consecuencia del liderazgo inadecuado de Elí. Avancemos al siguiente verso. Verso 18. Pero Shmuel, es decir, pero Samuel. Esta es una manera, cuando la miramos en el lenguaje original, y lo que vemos es esto. Se está haciendo una distinción entre Samuel y los hijos de Elí. Vemos algo muy diferente acerca de él. Mira el verso 18. Pero Samuel, un siervo delante del Señor, un jovencito o un niño que se ceñía con un éfod de lino, es decir, un chaleco de lino. Esta era una de las vestiduras sacerdotales, y él era un siervo de los sacerdotes. Estaba sirviendo a Dios. Esto es muy especial. Él estaba sirviendo a Dios en esta función, siendo un niño tan joven. Verso 19. Y noten que lo que dice a continuación busca decirnos de dónde ha sacado tal compromiso. ¿Por qué se comporta como se comporta? Bueno, lo veremos en el verso 19. Un pequeño manto. Es la palabra me'il en hebreo, y es otra de las vestiduras sacerdotales. Dice aquí, un pequeño me'il, un pequeño manto, su madre hacía para él, y ella se lo llevaba cuando subía año tras año, literalmente de días a días, porque contaba los días debido al gran interés que sentía de ir a verlo. Y dice, cuando ella subía con su marido para ofrecer el sacrificio de los días. La palabra yamim, que significa días, está siendo enfatizada. ¿Por qué? Porque busca decirle al lector que esta familia está operando basada en la agenda del Señor. No dice simplemente una vez al año, sino que todos los días ellos estaban comprometidos con la adoración. Y cuando llegaba el tiempo para subir a Silo, al tabernáculo para adorar a Dios y ofrecer sacrificios y pagar sus votos, ellos lo cumplían fielmente. Fue este compromiso que tenían con Dios lo que causó algo. Este nivel de compromiso influyó en Samuel, causando que Samuel fuese un siervo fiel del Señor. Recuerden lo que dije en el estudio anterior. Me refiero a que cuando miramos la Escritura, nada malo se dice sobre Samuel. No leemos nada en la palabra de Dios que sea negativo en cuanto a Samuel. Él fue un hombre que le hizo honor a su nombre. ¿Qué significa su nombre? El nombre de Dios, Shmuel, que se deriva de Shem y El, el nombre de Dios. Por tanto, la Escritura está resaltando la poderosa influencia de su familia sobre él, principalmente de la persona que más se enfatiza aquí, que es la esposa, es decir, su madre, Ana. Ella fue quien confeccionó ese manto. Ella era quien se lo llevaba cada año, contando los días. Esto es lo que vemos sobre esta familia. Pasemos al verso 20. Y Elí bendeciría a Elcaná y a su esposa, y les decía, que el Señor ponga, o que el Señor coloque para ustedes, descendencia de esta mujer. Noten lo que se está diciendo aquí. Elí estaba bendiciendo a esta familia y les dijo, que el Señor ponga, es decir, que el Señor les dé una simiente, una descendencia, a ustedes de esta mujer. La implicación es la siguiente. Si nos lo perdimos, si no reconocimos o no tuvimos la capacidad de interpretar la Biblia, entendiendo la influencia de esta mujer, de Ana, en su familia y en su hijo Samuel, pues ahora vemos que Elí está hablando, está bendiciendo a Elcaná, el hombre de la casa, y le está diciendo, esta es la bendición, que Dios les dé a ustedes descendencia de esta mujer. Lo que la Escritura está haciendo es elevar a Ana. Es una manera de enseñar al lector
cuán piadosa era esta mujer, cuán comprometida estaba y qué tremenda influencia tenía sobre su familia. Leemos aquí, ¿debido a qué sucedería esto? Dice, a cambio de haber recibido a este hijo, o ya que ella le ha prestado este niño al Señor. Y luego se irían a su lugar. Es decir, ella constantemente vivía con la conciencia de aquel voto que había hecho. Un par de veces, cuando miramos esta escritura, vemos que esta familia es una que paga sus votos. Ellos suben en el tiempo señalado delante del Señor para adorarlo, para ofrecer sacrificios y para influir en su hijo Samuel. Él era una respuesta de la fidelidad de Dios. Ana fue fiel. Dios le concedió su petición y ¿qué hizo ella? Ella se lo entregó al Señor. Ella le llevó a Samuel al sacerdote para que sirviera al Señor y demostrara esa misma fidelidad de la familia para con el Señor. Y vemos que Samuel fue ciertamente un hombre de Dios, un siervo humilde del Señor. Y todo esto sucedió en respuesta a este préstamo que había hecho Ana al Señor al darle su hijo. Y luego se fueron a su lugar, es decir, al hogar de Elcaná, donde vivían. Pasemos al verso 21. Hay una palabra aquí que es de lo más significativa. Está compuesta de 3 letras hebreas, Pei, Kuf, Dalet. ¿Y qué significa? Bueno, hemos encontrado esto antes en nuestros estudios y habla de dar, pero dar de una manera completa, íntegra. He compartido unas cuantas veces que esta palabra se usa hoy en hebreo moderno para hacer un depósito en tu cuenta bancaria. Usualmente hago esta pregunta: ¿cuánto del dinero que depositas quieres que vaya a tu cuenta? Obviamente la respuesta es todo. Quiero todo el dinero que estoy depositando, que todo caiga en mi cuenta bancaria y se deposite allí, completo. De lo que habla esta palabra es de compromiso. Nos dice que Dios está completamente comprometido y que Dios estará totalmente involucrado con respecto a responderle a su pueblo. Si el pueblo es fiel, Dios estará completamente comprometido en bendecir, pero si el pueblo es infiel, o rebelde, o malvado, entonces Él estará igualmente comprometido, de lleno, totalmente, para ejecutar su castigo, su juicio o su reprensión. Él disciplinará completa y totalmente a su pueblo. Noten lo que dice el verso 21. Porque el Señor visitó a Ana. Esto muestra un compromiso, muestra que Dios está actuando y moviéndose en la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer está comprometida con Dios. Cuando estás comprometido con las cosas de Dios, experimentarás de una manera poderosa y de una manera consistente la fidelidad de Dios. Ahora, vendrán tiempos cuando estaremos bajo el ataque del enemigo, tiempos cuando seremos perseguidos, tiempos cuando incluso seremos probados. Tal como Abraham fue probado según la palabra de Dios 10 veces. ¿Y qué hizo él? Él venció a través de la fe, a través de la oración, a través de perseguir las promesas de Dios, entendiendo que cualquier cosa que soportemos en este mundo es solo temporal, pero el reino de Dios es eterno, es por siempre y para siempre. Debemos tener la mentalidad del apóstol Pablo. ¿Qué dijo él? Él dijo: no considero digno de ser comparado este sufrimiento presente con la gloria futura que tendremos en el reino de Dios. Esas son palabras sabias. Debemos afirmarnos en esas palabras. Noten lo que leemos en el verso 21. Porque el Señor visitó a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y vemos que
el hijo Samuel, literalmente el jovencito, el Na'ar, palabra que se repite constantemente en este pasaje, que el jovencito Samuel creció, noten lo que dice aquí, con el Señor. Ella fue la influencia que llevó a Samuel a estar con el Señor y a crecer en el Señor. Debemos estar agradecidos de nuestros padres. Padres que no solo nos aman, no solo proveen para nosotros, sino padres que nos enseñan el valor de tener una relación con Dios. Padres a quienes miramos y que nos influencian debido a su compromiso con el plan de Dios. Lo que descubrimos es esto. Cuando un padre está demostrando su fe, demostrando su compromiso con Dios, eso impactará grandemente a su hijo o hijos, quienes aprenderán de su ejemplo. Verá un resultado espiritual. Habrá resultados gracias al compromiso de ese padre con el Señor. Y ese compromiso influirá en su descendencia, no solo en una generación, sino en múltiples generaciones. Vemos que Dios es fiel. Cuando Él ve que te estás ocupando de su negocio, de sus prioridades, que estás caminando en su voluntad, te sorprenderás de cómo Dios se moverá dentro de tu familia. Y no solo por una generación, sino por varias generaciones. Dios es bueno, Dios es santo y Dios desea bendecir a su pueblo. La pregunta es, ¿qué tipo de influencia estamos teniendo sobre nuestros hijos? ¿Están viendo ellos padres fieles? ¿Padres comprometidos? ¿Padres que están viviendo sacrificialmente para los propósitos de Dios? Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que hizo Ana y también lo que hizo su esposo, Elcaná. Lo demostraron año tras año subiendo a Silo para dar testimonio y confirmar con su ejemplo, adorando a Dios, dándole a Dios, haciendo votos ante el Señor y cumpliéndolos apropiadamente. Seamos personas, familias, padres y madres que demuestran su compromiso con el Señor para que podamos ver en nuestros hijos ese mismo amor por las cosas de Dios. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.